Con el auspicio de Súbete a tu próximo Jabal, presentamos 24 tarde. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos la revisión de las principales informaciones en 24 tarde. Sí, en este día, miércoles 27 de septiembre, Nicolás. Ya mitad de semana. Estamos ahí en el ombligo de la semana. Y vamos a conocer las noticias más importantes en nuestras imágenes del día. Violentos portonazos se registraron en la capital. En Recoleta, delincuentes amenazaron con armas a su víctima. En Pudahuel, alarma comunitaria alertó a los ladrones. Más de 2 millones de medicamentos de venta ilegal han sido incautados este año. La región metropolitana lidera cantidad de decomisos. Dura caída de los multifondos en septiembre. Fondo A fue el único que ganó. De alerta por turbazos en Estados Unidos, cerca de 100 personas se movieron por Filadelfia saqueando tiendas de lujo. Aquí comienza 24 tarde. El sonido de una alarma espantó a una pareja de delincuentes que amenazó y golpeó con una pistola a trabajadores en un local de sushi en Pudahuel. Vamos con esta y otras informaciones policiales a esta hora con Fabián Collado. ¿Cómo estás, Fabián? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes. Vale, Nico, claro, se trata de un violento asalto que ocurrió al interior de este local que está ubicado en la avenida La Travesía con Mar de Drake, un sector muy concurrido por la gente de la comuna de Pudahuel en el sector sur y que fue protagonista de un violento asalto al interior de este recinto comercial, de este local de sushi, como se aprecia en las imágenes de las cámaras de seguridad. Se trata de dos delincuentes, los cuales estaban caminando por esta avenida principal, ingresaron hasta el local de sushi que está ubicado justo en toda la esquina. Con armas de fuego intimidaron tanto al propietario como a su tío, los cuales habitualmente están realizando su trabajo en ese sector e incluso la puerta que está en la parte posterior de la caja la bloquearon el paso para evitar que los delincuentes cometieran su fin. Su objetivo es robar el dinero de la caja registradora y también diversas tarjetas. Eso es lo que estaban exigiendo a punta de pistola. De hecho, cuando le bloquearon el paso y activaron la alarma, los delincuentes se puede apreciar cómo golpearon con la empuñadura de una pistola en la cabeza al tío del propietario del local de sushi. Quiero que primero pasemos a revisar parte del ambiente sucedido en horas de la tarde y noche de ayer en Pudahuel. Hecho violento y que lamentablemente no es primera vez que ocurre. De todas maneras, la víctima, o sea, quien sufrió estos golpes de la empuñadura de una pistola en su cabeza, fue trasladada hasta un recinto asistencial con diversas lesiones que están lejos de ser leves, producto de los golpes muy fuertes que fueron propinados por esta banda de delincuentes con la empuñadura de una pistola en su cabeza. Afortunadamente se encuentra en buenas condiciones de salud, de hecho ya fue dado de alta. Carabineros, en este caso de la sección investigadora policial de la 55 comisaría suboficial Cristian Vera, fue encomendado para poder realizar diversos peritajes, análisis de las cámaras de seguridad, por ejemplo, en un sector que se ha tornado bastante peligroso. Los vecinos, por ejemplo, nos comentaban que pese a que Carabineros, claro, existe en el lugar, hay presencia policial, de todas maneras hay bandas que no saben si son organizadas o no, pero que prácticamente se han tomado ese sector ahí en Pudahuel Sur y que están constantemente protagonizando asaltos. Es decir, más lejos, ya han ocurrido otros 3 atracos en el local de sushi. No sería la misma banda en esta última oportunidad, situación que está siendo investigada y que de todas maneras, en este caso, lo que frustró el delito netamente tal fue el rápido accionar por parte de los trabajadores del sushi de activar la alarma comunitaria, la alarma sonora, y que obviamente terminó por frustrar este delito en ese sector de la región metropolitana. Quiero que pasemos a revisar las declaraciones antecedentes que entregó el protagonista de esta historia, el dueño del local de sushi, al igual que Carabineros, a continuación. 2 personas, uno con un arma de fuego, que entran y tratan de entrar por la puerta pequeña que tenemos acceso nosotros. Mis personas se avalanchan a la puerta para tratar de impedir el ingreso y mi tío, que está a un costado preparando los ingredientes del sushi, me ayuda como tocando la alarma y
Ahí como que el delincuente con el arma de fuego le da un golpe en la cabeza que producto de eso tiene una ruptura aquí. Con esta es la cuarta vez que nos han intentado robar. En 2 veces sí se llevaron pertenencias y todo, pero en las otras 2 nos salieron huyendo. Estos rápidamente accionan la alarma, en cual uno de estos sujetos, al ver esta acción, le propina un golpe con su armamento, con la empuñadura, causándole una lesión. Sí, la víctima fue diagnosticada con lesiones de menos grave en el SAPU Gustavo Molina, de la comuna de Pudahuel. Investigación entonces que está desarrollando Carabineros, como ustedes estaban escuchando, en las declaraciones por parte de Carabineros, al igual que de la víctima de este violento asalto, donde se están buscando las bandas organizadas en el sector ahí de la comuna de Pudahuel, en la avenida La Travesía, también en Mar de Drake, donde estos locales comerciales se han visto seriamente afectados de la delincuencia. Vamos a revisar otros hechos de la jornada, serie de portonazos que han ocurrido durante las últimas horas, comuna de Recoleta. Una persona la cual iba llegando hasta su domicilio y ustedes ven el accionar de este grupo de delincuentes, los cuales fueron muy violentos ahí en la calle Ricardo Lemus, cerca de la 1 de la madrugada. Antes de que se bajara el propietario del vehículo, inmediatamente estuvieron golpeando para que saliera la víctima, el cual estaba al interior de su vehículo en todo minuto. Pero, ¿qué es lo que hacen para concretar el ilícito? Fíjense que uno de ellos se va hasta un árbol que está al costado superior, en el derecho de la pantalla, saca una piedra y posteriormente la lanza en contra del vidrio del chofer. Es ahí cuando se puede observar claramente las esquirlas, cómo saltan, y el conductor obviamente no tuvo nada más que hacer. Es ahí cuando ya sale del vehículo, es sacado a la fuerza lógicamente del vehículo, y los antisociales arrancan en este automóvil. De todas maneras, ahí es cuando el afectado realizó la denuncia ante Carabineros de la Sexta Comisaría de Recoleta. Estaba sin lesiones afortunadamente, pero de todas maneras hubo un forcejeo entre los delincuentes y él. Y además de eso, este vehículo tenía sistema corta corriente, por lo mismo quedó detenido en las proximidades de ese sector, y es cuando la policía uniformada logró recuperar este automóvil. Vamos a revisar declaraciones en voz de Carabineros, también por parte de la víctima de este violento portonazo en Recoleta. Vino una camioneta y vino y se bajaron 5 personas, giré, y mi motivo es reaccionar, pero no reaccionó bien, y me aguantaron con una pistola y solamente tuve que cubrir mi cabeza nada más. Primera vez que me pasa, solamente la reacción, no pude reaccionar más y ellos me robaron. ¿Te robaron alguna otra pertenencia? Sí, como lo habitual, ¿no? Que todos tienen su billetera, celulares y el reloj, todo me llevaron, pero igual. Sí, le pegaron por dentro del auto, sí, porque donde le estaban buscando al tipo el seguro del cortacorriente, salió afectado en ese tema. Proceden a intimidar a la víctima, sustrayéndole su vehículo particular y huyendo en dirección desconocida. De lo anterior, y tras la rápida acción por parte de Carabineros, se procede a visualizar el móvil en calle México, comuna Recoleta, el cual se encontraba abierto y sin sus ocupantes. Vehículo entonces que fue recuperado por parte de la policía uniformada luego de que la víctima de este violento portonazo activara el cortacorriente, algo que fue fundamental para poder hallar su automóvil, y sumado a aquello esta denuncia que está siendo investigada por parte de la policía uniformada a través de las imágenes de cámaras de seguridad que ustedes están observando. Nos trasladamos nuevamente a la comuna de Pudahuel, pero para poder revisar otro portonazo que ocurrió cerca de las 10 de la noche en la calle Papa San Pedro, la vía Alto Jahuel 12. En ese lugar, 2 adultos mayores junto a su hija estaban llegando, se abre el portón de acceso y ahí ustedes ven que aparece rápidamente un vehículo y se bajan a cerca de 4 delincuentes, los cuales intimidan con armas de fuego al núcleo familiar. Sumado a aquello, los estaban obligando a descender rápidamente. ¿Qué es lo que pasó? Activaron la alarma comunitaria. Ante aquello, es ahí cuando huyeron en dirección desconocida y afortunadamente no sufrió lesiones y el portonazo se vio frustrado. La alarma comunitaria fue fundamental de todas maneras. Las víctimas habían sido amenazadas porque incluso apenas llegaron estos delincuentes amenazados,
amenazaron a los afectados con quitarle la vida si oponían resistencia. Claro, porque también los delincuentes saben que cada vez más se ve casos de portonazos donde los afectados oponen resistencia ante estos violentos portonazos. De todas maneras, fuera de cámara, nuestro equipo nocturno conversó con los protagonistas de esta historia y dijeron que optaron por no hacer la denuncia a Carabineros, que consideraban que era infructuoso, que no iban a existir mayores resultados al respecto. También habla de la desilusión por las situaciones judiciales que ocurren luego de los portonazos, que prácticamente esta justicia no llega, lamentablemente. Cerramos nuestro despacho en la comuna de Pudahuel, pero lo que estábamos comentando al principio, también las alarmas fueron fundamentales para frustrar este violento asalto en contra del local de sushi que está ubicado en Mar de Drake, a la altura de la avenida La Travesía. Y ustedes ven, evidentemente, los delincuentes armados en todo minuto. Querían pasar, querían acceder a través de esta puerta chica. Ahí fue bloqueada por uno de los protagonistas de esta historia. Su tío sufrió consecuencias, ya que fue golpeado con la empuñadura de una pistola en su cabeza. Está con diversas lesiones, afortunadamente fuera de riesgo vital. Y esta banda de delincuentes que se ha apoderado del sector, básicamente. ¿Por qué? Porque los locatarios dicen que están cansados que estos hechos de delincuencia se repiten, bandas organizadas que están operando en ese lugar, y por eso que las medidas de seguridad son fundamentales, cámaras, etcétera, y la alarma, que fue también clave en este caso para poder frustrar este delito, pero también deja en evidencia, pese a aquello y que rápidamente podía llegar la policía, estos delincuentes, al ver que no se iba a concretar el delito, golpearon de manera muy violenta a este trabajador, el cual afortunadamente se encuentra en mejores condiciones de salud para Nico. Sí, qué bien por ese trabajador. Se ven las imágenes, la situación de tensión que vivieron, ¿no? Fabián, muchas gracias por toda la información policial. Buenas tardes. Ahora, Vamos a otro punto de la capital, la comuna de Santiago, porque nuevamente se registran incidentes en las cercanías del Liceo Barros Borgoño. Pamela Araya está en el lugar y nos cuenta qué está pasando a esta hora. Sí, ahí estamos viendo ya la imagen de lo que está ocurriendo ahí en el exterior del Liceo Barros Borgoño, donde se ha vivido una nueva jornada de incidentes. Según Carabineros, serían unos 40 estudiantes, varios de ellos con overoles blancos, que comenzaron a enfrentarse con la policía y arrojaron hasta ahora unas 50 bombas Molotov. Esto ha hecho, por supuesto, que actúe personal de control del orden público con sus carros lanzaagua, lanzagases, para poder entonces tranquilizar y poder ver que esto se pueda terminar. Lo cierto es que todas las inmediaciones, al menos en el radio de calle San Diego, está cortado, y hemos visto que Carabineros continúa actuando, porque si bien algunos grupos de estudiantes que estaban protagonizando estos incidentes ya se han retirado, hay un grupo menor que todavía está actuando ahí, y recién incluso algunas de las bombas lacrimógenas que utilizó Carabineros para poder dispersar a este grupo fueron lanzadas nuevamente hacia un carro policial. En la situación que se vive hasta ahora, entonces, hemos visto, por supuesto, que en reiteradas ocasiones, otros días también ha habido otros incidentes en este liceo y en otros, como lo que recordamos, por ejemplo, el liceo de aplicación, cuando se quemaron 2 micros, lo que pasó también ahora cuando se le roció con benzina a un inspector, y acá en el Barros Borgoño nada más, hace unos días un grupo de estudiantes también le prendió fuego al baño, o a uno de los baños del establecimiento. Por eso tuvo que llegar incluso bomberos, pero fueron los profesores los que trataron de apagar este inicio o amago de incendio, pero luego llegó bomberos entonces para colaborar en aquello. Ese el ambiente entonces a esta hora. Todo este grupo de estudiantes que yo le decía que estaba allí, que se estaba enfrentando con Carabineros, se ha retirado luego que hayan sido rociados por el agua del carro lanzaguas, y también que haya actuado el carro lanzagases. Escuchamos el ambiente entonces de lo que está ocurriendo. Yo les decía, algunos estudiantes que corrieron hasta otros puntos, muchos de ellos también los llamados overoles blancos. Sí, Pame, para complementar lo que nos cuentas en ese punto, Transporte informa en la región metropolitana, dice que San Diego al norte está siendo desviada por Ñuble al oriente debido a esta situación que se vive a esta hora en las afueras del Liceo Barros Borgoño. Pamela Araya, por supuesto, volvemos contigo ante cualquier novedad. Muchísimas gracias. Esté muy bien. Bien, son las 13:14. Avanzamos a otras noticias. El gobierno presentó esta mañana el proyecto de ley que limita los funerales de alto riesgo. La normativa, entre otras medidas, reduce el tiempo de los procesos funerarios a un máximo de 24 horas. Marian Basso tiene los detalles desde el Palacio de la Moneda. Marian, buenas tardes.
Hola, vale, Nico, muy buenas tardes a todos y todas. Sí, los funerales narcos, los funerales de alto riesgo es un tema que a todos nos preocupa porque muchas veces hemos visto que se han tenido que suspender las clases, los niños no pueden asistir a estudiar, las familias se tienen que resguardar en sus hogares ante el temor, ¿no es cierto?, de las balaceras, también de los fuegos artificiales que muchas veces conlleva este tipo de funerales, y es por ello que el gobierno durante esta mañana, liderado por el presidente Gabriel Boric, también junto con la ministra del Interior, Carolina Toá, dieron a conocer este proyecto de ley que limita, que restringe de alguna forma estos funerales de alto riesgo. ¿Y cómo se supone que se quiere hacer esto? Primero, hay dos puntos esenciales. El primero de ellos es limitar las condiciones en que se realizan. Esto quiere decir que los funerales de alto riesgo solamente se van a poder realizar en los cementerios o también en el crematorio, según lo escoja la familia de la persona fallecida, y también se va a poder limitar la cantidad de personas que asistan a ello. Eso para optimizar los recursos de la policía y también, ¿no es cierto?, se puedan dedicar a las labores, por ejemplo, del libre tránsito y no tener que cortar las calles como muchas veces sucede. Y el segundo punto, muy importante, tú lo decías, Nico, es que todo este proceso va a durar solamente 24 horas. O sea, desde que la persona fallece hasta el acto propio del funeral, solamente van a pasar 24 horas para que entonces los recursos policiales puedan atender otros procedimientos y no tengan que estar resguardando por una gran cantidad de tiempo este tipo de funerales. Lo decía el presidente también, Gabriel Boric, durante esta jornada. Entre mayo de 2019 y mayo de 2023 se registraron 1.736 funerales de alto riesgo y por lo tanto esto no se puede normalizar, y es por ende que también llamó al Congreso Nacional a legislar con prontitud este proyecto de ley para sacarlo adelante y para poder evitar, ¿no es cierto?, todas estas situaciones tan complejas que vemos cuando se realizan estos funerales de alto riesgo. Vamos a pasar a escuchar las declaraciones del presidente hoy día en la mañana en el lanzamiento de este proyecto de ley que restringe los funerales de alto riesgo. Dije en la cuenta pública y lo sostengo hoy, lo ratificamos hoy, que no es aceptable que una ceremonia fúnebre se traduzca en balazos, en fuegos artificiales, en desorden o incivilidades. No es aceptable que un funeral obligue a paralizar un barrio entero, obligue a suspender clases, a cerrar calles al tránsito de vehículos o de personas. No queremos más colegios cerrados por el temor que generan este tipo de actos. Y como presidente de la República no estoy dispuesto a que esto se naturalice. Bueno, hay otra pregunta que surge desde este proyecto y es finalmente cómo se va a determinar que un funeral es de alto riesgo o no. Esa decisión la va a tomar el delegado o delegada presidencial de cada una de las regiones del país. Ahora, esa decisión se va a tomar con un informe previo que va a ser emanado por Carabineros. Carabineros va a tomar distintas variables para poder determinar si se considera un funeral de alto riesgo. Estas variables pueden ser que la persona fallecida tenga antecedentes penales, que la familia también tenga antecedentes o que la persona fallecida tenga vínculos directos con bandas criminales. Son algunas de las variables entonces que Carabineros va a tomar y va a poner sobre la mesa para decidir si esto se considera un funeral de alto riesgo o no, y va a ser el delegado o delegada presidencial quien lo emita oficialmente a la comunidad y a las autoridades. También lo decía la ministra del Interior, Carolina Toá, durante esta mañana. Otro punto que agrega este proyecto de ley es que cualquier delito que se cometa en el marco, en el contexto de un funeral de alto riesgo, va a tener penas más gravosas. Escuchemos esos detalles en las palabras de la jefa de gabinete. Durante el desarrollo de los funerales, cualquier acción delictual que se realice va a tener un agravamiento, en el sentido que la gama inferior de la pena no se le va a aplicar y se le va a aplicar directamente la gama más alta, de acuerdo al delito de que se trate. Por ejemplo, fuegos artificiales, por ejemplo, lesiones, por ejemplo, disparos, porte de armas, cualquiera de esos delitos que son habituales en el desarrollo de estos funerales. Y en esta actividad también estuvieron presentes alcaldes, alcaldesas de distintas comunas, por ejemplo de Renca, de La Florida, de La Pintana, de Peñalolén, para ver los alcances de lo que es este proyecto de ley. Transversalmente, los alcaldes y alcaldesas presentes apoyaron la iniciativa, señalaron que toda legislación que vaya en pos de la seguridad de la ciudadanía, que vaya en pos del resguardo de cada uno de los habitantes, tiene que ser respaldada también por los parlamentarios en el Congreso Nacional. Ahí quizás hacía una salvedad, por ejemplo, el alcalde de
la Florida, Rodolfo Carter, quien señalaba que hay que ver la letra chica y estipular bien, por ejemplo, cuántas personas pueden acompañar a un acto fúnebre. Él decía que se puede asimilar a lo que sucedía en pandemia, donde las personas solamente podían asistir 4 personas a un funeral, y él estaba entonces dando esta propuesta para limitar bien las personas que puedan asistir. Escuchemos también las declaraciones de los alcaldes, alcaldesas que respaldaron esta medida, este proyecto del gobierno. Muchas veces los vecinos se restan, se esconden, están detrás de alguna cosa para resguardarse mientras pasa uno de estos funerales. Y es al revés. Las calles tienen que ser ocupadas por nuestras vecinas y vecinos, por nuestras niñas y niños, y por lo tanto es muy importante en este proyecto que contribuya a generar una percepción, por supuesto, de mayor seguridad, pero también en la práctica, a generar menor impunidad de lo que hoy día ocurre en estas situaciones. Yo nunca voy a traicionar algo fundamental, que en estos temas los chilenos necesitan que estemos todos a su servicio. Y por muy opositor que uno pueda ser a un gobierno, nunca se justifica votar en contra una legislación que va en favor de la seguridad de los chilenos. Lo que antes algunos votaron todo en contra y hoy día nos piden sus votos, van a contar con nosotros para aprobar una norma que va en favor de la seguridad de los chilenos. Lo dijo el presidente Gabriel Boric, también la ministra del Interior. Se espera que este proyecto sea aprobado ampliamente y rápidamente en el Congreso Nacional. Mientras que acá en el Palacio de la Moneda, a eso de las 6 de la tarde aproximadamente, el presidente Gabriel Boric viajaría rumbo a la región de Valparaíso. En Cerro Castillo hoy día se va a desarrollar este cónclave oficialista, donde el mandatario va a dar a conocer el presupuesto a cada uno de los jefes de bancada, también a los presidentes de los partidos oficialistas y formalmente a toda la ciudadanía el día de mañana en cadena nacional, donde también dijo el mandatario los puntos que van a estar predominando en este presupuesto va a ser salud, educación y también seguridad. Marian Basso, desde el Palacio de la Moneda. Muchísimas gracias, Marian. Que esté muy bien. Nos Buenas vemos. tardes. Buenas tardes. Ahora. Y volvemos a lo que está pasando al exterior del Liceo Barros Borgoño, porque hay escaramuzas. Vemos ahí los vehículos de carabineros, al parecer desde el interior del liceo todavía se están lanzando algunos objetos. ¿Qué es lo que está pasando hasta ahora? En San Diego al norte es desviada por Ñuble a bloquear la vía frente al Barros Borgoño. Vemos que ya no hay tantas personas ahí, es más bien lo que está ocurriendo en las escaramuzas. Esto está en Transporte Informa Región Metropolitana en la cuenta de X. Carabinero y venir, que vamos a estar monitoreando, por supuesto, aquí en 24 tarde. 1 de la tarde con 21 minutos. Pausa. Regresamos de inmediato con más noticias aquí en TVN, Canal 24 Horas. Regresamos a las noticias y les contamos que más de 2 millones de fármacos han sido incautados en todo el país por venta ilegal. Fíjese que en la región metropolitana cuenta con la mayor cifra de decomisos hasta la fecha. ¿De qué se trata? ¿Cuánto es el balance? Sofía Carrizo con toda la información. ¿Cómo está, Sofía? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Claro, muy buenas tardes y quiero mostrarles las imágenes de una de las bodegas de aquí del Instituto de Salud Pública, porque lo que usted está viendo en pantalla son unidades de medicamentos obtenidas a través de decomisos, esto debido a que se ha realizado este tipo de procedimientos para sacar de circulación todo esto que muchas veces llegan a las manos de las personas y que algunos son falsificados y otros son obtenidos de forma ilegal. Bueno, una situación durante esta mañana se dio un balance precisamente y ustedes lo comentaban porque en el marco de este año, de este 2023, se han realizado más de un centenar de decomisos donde se ha incautado, y lo que comentaban ustedes en un principio, más de 2.100.000 de unidades de medicamentos, y estos decomisos se han realizado y la que mayor se han concentrado es en la región metropolitana. Pero ¿dónde se han obtenido más estas unidades de medicamentos? Precisamente en las comunas de Recoleta, San Ramón y Puente Alto, un hecho bastante preocupante. Y ojo, porque no solamente se han realizado aquí en la capital, sino que también se ha desglosado a través de regiones donde se han obtenido también la mayor cantidad de unidades de medicamentos en las regiones de Coquimbo, la región de la Araucanía y también la región de O'Higgins. Un hecho bastante preocupante y por lo mismo durante esta jornada se reunieron autoridades obviamente
el director del Instituto de Salud Pública, también la subsecretaria de Salud Pública y también las policías, porque se realizó esta mesa de coordinación para hacer frente a esto que se ha hecho muy presente, esta venta ilegal de fármacos, de medicamentos, por ejemplo, en las ferias libres, en la vía pública, también en lugares no establecidos, como por ejemplo farmacias ilegales. Obviamente nosotros hablamos con algunas personas en el marco de esto mismo. ¿Qué nos dijeron? Los invito a revisar las siguientes declaraciones. ¿Por qué comprar en un lugar que no sea la farmacia, honestamente? O sea, es mucho más accesible para la gente. En la feria sí he comprado algunas veces. Estamos hablando de un remedio que vale en una farmacia normal 10.000 pesos, en la feria lo encontráis por 5.000 pesos. No, nunca. ¿Por qué no? No dan ninguna confianza. Un diclofenaco nosotros lo compramos a 600 pesos. A usted viene a la farmacia, está a 3.500. Nosotros lo vendimos a lucas. Bueno, ahí escuchábamos las declaraciones por parte de la gente, si es que han comprado o no medicamentos en el comercio informal, en la calle o incluso en una feria libre. Nico, Vale, quiero preguntarles si es que ustedes piensan que estos son distintos, son uno ilegal, el otro obtenido de forma correcta. No sé si pueden diferenciar más o menos cuál es la diferencia en alguno de los dos. A ver, depende obviamente de la caja, pero finalmente hay diferencias que son bien pequeñas, bien chiquititas, pero que marcan la diferencia en términos si están autorizados o no por la autoridad sanitaria, que eso es clave, porque finalmente, ¿qué te están vendiendo? ¿Cuál es la información? ¿De dónde proviene también? Y la seguridad que te da. Sí, yo creo que por lo menos en las imágenes parecieran muy iguales, ¿no? Pero siempre es mejor ir al comercio establecido, sobre todo en medicamentos, que las fechas son importantes, que es para tu salud. Entonces ahí yo creo que no hay que correr riesgos, hay que comprar en el comercio establecido en cuanto a medicamentos. Y es lo que se debe hacer aparte. Claro, mira, ustedes lo pueden ver a simple vista parecido, ¿no? Puede cualquier persona notar fácilmente la diferencia, igualito. Pero ojo, con qué hay que darse cuenta. Igualitos, casi, pero lo vamos a tomar de a poquito, sí, y lo vamos a girar. Y acá hay que tener harto ojo. ¿Por qué? Porque el que se obtiene a través del comercio establecido, acá tiene el número de lote y también la fecha de vencimiento impresa en el mismo envase. Pero ¿qué pasa con el falso? Con el que se obtuvo de forma ilegal, está pegado eso. Bien piñón, impreso. Claro. Así que hay que tener ojo. Esto es hay que tener harto ojo y este es uno de los ejemplos de tanto. Pero, ¿cuáles son los medicamentos que han tenido mayor volumen en esta incautación? Incluso el director del Instituto de Salud Pública hacía el llamado y lo hacía en un énfasis bastante importante. El paracetamol. Lo que la lidera, al menos en estas incautaciones, le sigue la sopliclona, la metorfina, el ibuprofeno, losartán, amoxicilina, entre otros. Y por lo mismo se han levantado todas estas alertas. Incluso él señaló que esto está asociado al crimen organizado, precisamente debido a que la policía también lo señalaba, que hay bandas que están dedicadas a la venta de esto mismo y por lo mismo se están realizando todas estas mesas de trabajo para evitar obviamente que esto llegue a las manos de las mismas personas. Tenemos declaraciones, los invito a revisarlas de inmediato. Era el precio no es el que está movilizando finalmente la compra en estos lugares, más bien tiene que ver con la comodidad de alguna manera, pero también, como lo relevó el presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos, acá probablemente empiezan a aparecer ámbitos vinculados al narcotráfico. Es un riesgo muy grave para la salud de las personas. Implica, en primer lugar, la automedicación, el uso innecesario, eventualmente, de medicamentos, el uso de posologías que puedan estar alteradas, puede también limitar la adherencia a tratamientos que sí son formales y supervisados por profesionales de la salud, y también abre un riesgo importante de usar medicamentos que estén vencidos. Cualquier lugar donde están en la vía pública, incluso se instalan puestos ilegales de comercio ambulante en distintos lugares, en las estaciones de metro, también por supuesto incluso en locales que tienen patentes y autorizados para la venta de otro tipo de productos, y también nos hemos encontrado, nosotros al menos y en mi caso en particular, con farmacias ilegales, es decir, con letrero, con todo, donde uno pensaría y diría, bueno, esto obviamente no es ilegal, y al ir a fijar
fiscalizar, no tiene ningún permiso, ninguna autorización, no solo del ISP, sino que además tampoco ninguna patente que la autorice. Claro, ahí bueno, escuchábamos las declaraciones por parte de las autoridades en el marco de esto que es bastante preocupante y que lamentablemente ha aumentado la comercialización de estos medicamentos falsos de forma exponencial. También ahí lo mencionaba en lugares no establecidos, ferias libres, la vía pública, entre otros. Y por lo mismo también decían durante esta mañana que están obviamente a favor que se apruebe, y bueno, esto ya se aprobó de forma unánime en la Comisión de Salud del Senado, la idea de legislar un proyecto de ley que le dé muchas más facultades al Instituto de Salud Pública con el fin de poder fiscalizar, por ejemplo, cuando una farmacia está distribuyendo más de lo normal y ahí detectar de forma rápida cuando se estén cometiendo alguna eventual irregularidad. Bueno, un hecho preocupante. Y bueno, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con todas estas bolsas? Estas van a ser obviamente destruidas. Aproximadamente cerca de 1 millón. Esto obviamente obtenía a través de todos estos decomisos, pero el gran llamado que hacen las autoridades es a la gente, a las personas en su casa, a comprar obviamente en los lugares establecidos a lo largo del país. De todas maneras, hay que seguir esa recomendación por seguridad. Tú ya nos mostrabas algunos signos de estos medicamentos que venden de forma ilegal. Así que a comprar en el comercio establecido porque es un resguardo a nuestra propia salud. Sofía Carrizo, muchas gracias. Gracias, Sofía. Vamos a otro tema. 24 tarde, un paciente de 84 años murió luego que, según su familia, se le negara la atención en el CEFAM de Pan de Azúcar. Ante esta situación, la Municipalidad de Coquimbo anunció un sumario catalogando el hecho como grave. Darwin Cortés tiene la información. ¿Qué tal, Valentina? Nicolás, muy buenas tardes. Así es, un caso de negligencia médica es el que estamos viendo acá en el sector de la comuna de Coquimbo, en el sector de acá en Pan de Azúcar, donde el día domingo a eso de las 10 de la mañana llegó don Pedro Cortés Cerda, de 84 años, hasta este centro de salud familiar, junto a los familiares, porque venía con un fuerte dolor en el pecho. En ese momento los familiares se acercan hasta este lugar, están acá conversando con el guardia que les dice que no hay atención médica, no hay turnos y que además se está realizando una fumigación en todo este centro de salud. La mejor respuesta que dio el guardia fue que se fueran a un zar de tierras blancas distante a unos 40 minutos. A esa altura, don Pedro seguía con un fuerte dolor en el pecho. Intentaron reanimarlo, pero ya era demasiado tarde, terminó falleciendo por un paro cardíaco. Durante esta jornada, los familiares, principalmente la hermana y también su sobrina, fueron hasta el Servicio de Salud de Coquimbo para presentar una denuncia, buscar apoyo y sobre todo contención ante lo que consideran una negligencia médica. Desde el municipio de Coquimbo, a través de una declaración pública, indicaron que van a realizar un sumario administrativo para determinar todas las responsabilidades y acusaciones también con respecto a esta situación. Porque además indican que este centro de salud familiar cuenta con el personal adecuado, cuenta con el equipamiento y además con una ambulancia para abordar este tipo de urgencias. Tenemos declaraciones por parte de los familiares, los pasamos a revisar de inmediato. Llegamos al CEFAM, el portón de urgencia tiene que estar abierto, cerrado, tenía muy poquito abierto. Yo me bajo desesperada, hay un testigo, yo me bajo desesperada a gritos que por favor me ayuden. Salen 2 guardias, uno de ellos me dice, no hay urgencia, te tienes que ir al SAR de Tierras Blancas. Yo le dije, no puedo irme al SAR, tengo a mi tío muriéndose en el auto, atiéndanme, necesito un médico. No hay médico hasta después de las 12. Vuelve después de las 12, me dice. Y yo trato de abrir el portón y él me lo cierra. Como quien corre un perro. Eso fue lo que pasó. Mi hermano ha fallecido por diligencia de CEFAM de Pan de Azúcar, porque no le pidieron auxilio. Porque si ellos lo hubieran atendido, a lo mejor él estuviera vivito. Entonces para mí ha sido un dolor muy grande, no solamente para mí, para mi familia que estamos sufriendo esto.
Ahí teníamos las declaraciones por parte del hermano y también de la sobrina de don Pedro Cortés Cerda, de 84 años, quien falleció por falta de atención médica en este centro de salud familiar acá en el sector de Pan de Azúcar en Coquimbo. Quieren recordarles además que están en paro, son 3 días de paro, están con turnos éticos. ¿Qué significa eso? Entrega de remedios, entrega de fármacos, leche y atenciones de urgencia. Conversamos con algunos usuarios durante esta jornada junto a nuestro compañero Alonso Román. Tenemos algunas declaraciones por parte de ellos que han conocido esta historia de don Pedro. La pasamos a revisar de inmediato. 1 de la mañana recién lo atendieron. No sé si es falta de doctores, no sé, no entiendo lo que está pasando. No, nunca te atienden. ¿Es complicado eso usted? Sí, tú vas y te dejan ahí, te hacen entrar para que te cataloguen la gravedad y después te dejan afuera nomás. Me parece mal, muy mal eso. Y yo también he estado aquí. Podemos decir que este tipo de dispositivo en ese horario debiese haber estado en funcionamiento, debió el paciente haber contado con la primera atención, ¿cierto? O la atención que requería. Por lo tanto, hemos oficiado al Departamento de Salud Municipal como el alcalde de Coquimbo la posibilidad de instruir un sumario administrativo para poder definir responsabilidades administrativas. Ahí teníamos las declaraciones por parte de los usuarios y también del Servicio de Salud de Coquimbo, haciendo hincapié a lo que va a ser este sumario administrativo que va a realizar el sostenedor, que es la Municipalidad de Coquimbo, para determinar las eventuales responsabilidades y también sanciones correspondientes a este tipo de situación, porque son varias las preguntas que quedan sin respuesta. ¿Por qué no había atención médica ese domingo en la mañana? ¿Por qué no había turno ese domingo en la mañana? ¿Por qué se hace este tipo de fumigación durante esa jornada? Nosotros vamos a estar muy atentos a lo que ocurra con este sumario administrativo. De todas maneras, Darwin Cortés con la información a esta hora. Muchísimas gracias, Darwin. Que esté muy bien. Buenas tardes. Nos vemos. Bien, y nosotros vamos a una pausa en 24 tarde. Ya regresamos con más noticias. Regresamos a 24 tarde. 3 familias de Pucón se niegan a evacuar desde la zona de exclusión de 8 kilómetros desde el cráter del volcán Villarrica. Mientras tanto, se mantiene la alerta naranja con energía sísmica alta y oscilante. Ricardo Campos nos cuenta, quien ha estado reporteando lo que pasa allá en la región de la Araucanía. Ricardo. Sí, ¿qué tal? Vale, Nico, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Imagen en vivo en la cámara de René Garcés a esta hora de la tarde. Es un catamarán, estamos en el sector La Poza, en Pucón. ¿Por qué estamos aquí? Porque además, a mano derecha, en la cámara René Garcés puede mostrar rápidamente que están instaladas las embarcaciones de la Armada de Chile. Están a completa disposición de la ciudadanía. Aquí las autoridades han aclarado que las embarcaciones a cualquier hora pueden trasladar, se puede generar una vía lacustre, una vía acuática de evacuación, lo que no estaba en el papel inicialmente, pero indicaron que estaban preparados con todo el personal de la Armada para poder, si es que la emergencia en algún punto, ¿verdad?, eventualmente lo requiera, existe la capacidad. Y no solo eso, sino que aclararon también que hay catamaranes, como ustedes lo veían al inicio del despacho, absolutamente en vivo, también con capacidad para 600 personas aproximadamente. Son embarcaciones privadas esas, eso sí, sin embargo están a disposición también de lo que las autoridades puedan indicar mediante la emergencia lo requiera. No ha sido lo único que ha acontecido durante este día, hemos estado también en las faldas del volcán Villarrica, en 8 kilómetros, en el punto exacto de la restricción, para poder hablar con muchas personas, con los que se han negado a salir. Hasta ahora, ha indicado la autoridad, son 3 familias. Esa es la cifra exacta a esta hora del día respecto a las familias que no han querido salir de radio de restricción de los 8 kilómetros desde el cráter del volcán Villarrica hacia abajo. Recordemos, sigue en alerta naranja. La carta la continúan llevando por parte del municipio para firmarla para quienes han entonces, bajo su propia voluntad y su responsabilidad, elegido quedarse en sus viviendas situadas allí en el radio de restricción de 8 kilómetros a la redonda. Los quiero invitar a ver de inmediato impresiones que hemos captado durante esta jornada con declaraciones y también imágenes que nos han llegado desde ese punto, porque, insisto, hay familias todavía que están allí. Son 3 familias exactamente las que han decidido, de las 25 del sector Candelaria en las faldas del volcán Villarrica, que hasta hace pocos días habían elegido no evacuar. 3 solamente quedan, están firmando la carta y están allí indicando que no corren peligro porque aparentemente los lahares no pasarían o en erupciones anteriores no habrían pasado jamás por ahí. Están protegidos por cerros, están con animales, eso sí es una preocupación porque falta forraje, se están quedando. Y ante una eventual emergencia incluso
ante una eventual erupción que pueda trasladar ceniza hasta ese punto, quedarían sin forraje y sin alimento los animales. Hay una granja educativa, Patricia Muñoz es la secretaria de esta Junta de Vecinos del sector Candelaria y tiene una granja educativa que en el verano le va muy bien, pero ahora está preocupada. No tiene miedo del volcán, dice, pero sí respecto a lo que pueda pasar con sus animales. Veamos todas esas impresiones. Ayer todo el día estuvo con ruido. ¿Cómo sonaba? Crujidos que pega subterráneo. Pero de lava no ha botado lava, ni una cosa, nada de lava todavía. ¿Temblores? No hay temblores hasta el momento, no hemos sentido nada. Estas son mi preocupación, mi vida. Esta es mi vida, mi preocupación, es mi trabajo. Entonces es complejo estar en un panorama como este, porque no tenemos claridad de muchas cosas, porque la alerta puede subir o puede bajar. Yo estoy al límite del tema de la exclusión. No me preocupa mucho el tema del volcán, porque sabemos que siempre es igual, pero sí nos preocupa el bienestar de nuestros animalitos. Específicamente hay un caso de una granja educativa y el municipio desde el primer momento ha estado en contacto y ese es el trabajo que se está haciendo, esa coordinación para poder evacuar también a esos animales y dejarlos en un lugar seguro. Ya hay 3 familias que todavía no han evacuado y obviamente nosotros tenemos que dar las condiciones y en eso también estamos coordinando con el municipio para entregar condiciones de albergue en el caso que las familias lo requieran. Claro, y el alcalde de Pucón, Carlos Barra, dijo hace poquito rato que iban a albergar, si es que la emergencia lo requiere, a las personas, a estas 3 familias que ya han elegido derechamente quedarse en el radio de restricción de los 8 kilómetros, pese a la situación inestable del volcán Villarrica, que continúa con alerta técnica naranja, en un colegio, en un establecimiento, en un liceo técnico bicentenario de hotelería, situado acá en la ciudad de Pucón, allí se quedarían, ¿no? Así que, bueno, hay que ver finalmente y analizar minuto a minuto. El Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur analiza minuto a minuto lo que acontece en el edificio volcánico. Hay explosiones a nivel de cráter que continúan, la sismicidad también aparentemente está igual que en las horas anteriores y además la inestabilidad respecto de ondas sonoras y temblores que son incluso perceptibles desde la caseta de CONAF en el inicio. Hay un video, de hecho, que se ha viralizado a través de las redes sociales donde se pudo captar precisamente en la caseta de CONAF un pequeño temblor, ¿no? Eso fue captado, eso ocurrió específicamente en la caseta de CONAF en el ingreso al Parque Nacional Villarrica y se ha referido respecto a esto también el personal especializado del Sennagiomín que arribó a Pucón a las 11:30 de la mañana de este día miércoles y que está a esta hora en las termas de Palguín midiendo la temperatura. Nosotros les mostrábamos ayer en exclusiva en 24 horas la medición que hicimos en las termas de Quimeico con el dueño de las termas y cómo había aumentado la temperatura en 6 grados. Ahora el personal de Sennagiomín especializado llegó hoy para hacer ese mismo trabajo. Veamos lo que han señalado en Sennagiomín. Ahí está, el mejor indicador es hídrico. Está rígida. El mejor indicador es hídrico. Está rígida. La energía sísmica, que no es visual, sino que nosotros la medimos a través de instrumentos, esta energía sísmica se ha mantenido alta. Está oscilando, ha mantenido un leve descenso, pero sigue alta, sigue en un proceso de inestabilidad. Es decir, que mientras nosotros no veamos una estabilidad o un descenso en la energía sísmica, el volcán sigue inestable. Claro, lo precisaba Sennagiomín y así lo demuestran también los sobrevuelos realizados por las autoridades y también que hemos tenido acceso en 24 horas. Imágenes aéreas impactantes, evidentemente, ¿no? Para quienes no están acostumbrados. Para los puconinos esto es normal, esto ya ha ocurrido antes. La verdad que la ciudad está funcionando de manera normal. Los habitantes están acostumbrados a este tipo de inestabilidad, pero verlo desde el aire, ¿no? Y la actividad del lago de lava tan cerca de la superficie no deja de impactar. Pese a que ellos estén acostumbrados, no significa que sea asombroso poder verlo desde el aire. Estamos con el capitán de la Armada, aquí en La Poza, en imagen en vivo hasta ahora, el capitán Hudson. ¿Cómo le va, capitán? Gracias por estar hasta ahora junto a nosotros, para poder precisar también cuántas embarcaciones son las que tienen a disposición, con la imagen en vivo hasta ahora, y a disposición de una eventual emergencia, ¿no? Y cuántas personas podrían trasladar, y hacia dónde específicamente, para que la ciudadanía lo tenga claro. Correcto, bueno, buenas tardes, gracias por el contacto. En este momento tenemos 6 embarcaciones civiles, tipo catamaranes, para evacuar gente de la Poza de Pucón hacia la Puntilla de Villarrica. ¿Cuánto tarda eso, capitán? La navegación dura aproximadamente 1 hora, dependiendo de las condiciones meteorológicas. En 1 hora, hora y media podría haber traslado de más personas, ¿no? Correcto, sí. ¿Cuánto es el total que podrían trasladar? Entre 500 y 600 personas simultáneamente.
300 personas. Sí. Ya, si es que la emergencia lo requiere. Si es que la emergencia lo requiere. Efectivamente hay que tener en cuenta de que esta es una salida alternativa. No es una vía de evacuación oficial, sino que estamos a disposición de las autoridades. En caso que se requiera, estamos listos para actuar, estamos entrenados y está todo el material y medios humanos disponibles. ¿De noche se puede? No, no. O sea, si le hace Efectivamente, podríamos evaluarlo nuevamente, pero las embarcaciones que están disponibles para esto no tienen capacidad de navegación nocturna. Estamos preparando un canalizo resguardado por nuestras unidades, porque de repente la emergencia Pero no avisa. hay que decir también que están las embarcaciones, tanto las lanchas de la Armada como también los catamaranes. 600 personas en total podrían ser trasladadas, ¿no? Correcto, sí. Efectivamente, las unidades tipo Defender de la Armada estarían para efectuar la cobertura de este convoy, para efectuar también algún tipo de apoyo a autoridades o incluso a heridos. Gracias, capitán. Está el delegado presidencial también. Gracias, capitán. Delegado, pase por acá, que tenemos aquí un pequeño escenario en vivo, ¿ve? Ahí están las lanchas, ¿no? Precisar, delegado, respecto de la disposición que tiene la Armada para poder ante una eventual emergencia. Sí, yo quiero también aclarar, este es un diseño eventual de una de las posibilidades de evacuación en el caso que se necesitara. No es que estamos hoy día organizando lo que va a ser la evacuación, sino que más bien estamos poniéndonos en todos los casos. Uno de esos casos puede ser que tengamos que evacuar por vía acuática, y es por eso que este trabajo se está haciendo no hoy día, no ayer, sino que este trabajo se está haciendo hace harto tiempo en conjunto con los distintos servicios, y ayer también dentro de las materias que estábamos revisando era el tema de la posibilidad de una evacuación de vía acuática. Hay 2 puntos, no sé si lo decía el capitán, uno acá, otro en Villarrica, en el sector La Puntilla. Y todos van a La Puntilla, ¿no? Exacto, la idea sería evacuar desde acá hacia la Puntilla en estos medios por ahora, y si se necesitan de más medios, obviamente se va escalando. Gracias, delegado. Muchas gracias al delegado, al capitán en vivo a esta hora de la tarde. Nos despedimos con esta imagen, catamarán y también las embarcaciones de la Armada, para que la gente tenga certeza de que en caso de emergencia este va a ser un punto también de evacuación, si es que la situación así lo requiere. Por ahora sigue la alerta naranja y está el personal ya de Serna Geomín instalado acá en Pucón, realizando una serie de mediciones en distintos puntos. Si la información lo requiere, les llevaremos a ustedes toda la claridad respecto a lo que está aconteciendo acá en Pucón. De todas maneras, Ricardo Campos, como siempre, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Que te vaya muy bien. Nos vemos. Un abrazo. Chao. Chao. Bien, y al regreso el comentario internacional y la alerta por turbazos en Estados Unidos. Caso, cerca de 100 personas que se movieron por Filadelfia, estamos viendo las imágenes, saqueando tiendas de lujo. Esto al regreso también en las noticias internacionales que compartimos con Andrea Aguilar. Pausa, regresamos de inmediato con más de 24 horas. Ahora. Imágenes en vivo que llegan hasta ahora desde Grecia, que está siendo afectada por la tormenta Elías, que como ustedes ven está causando estragos y también inundaciones. Andrea Aguilar tiene más detalles. Andrea. ¿Cómo estás, Vale? Muy buenas tardes. Sí, estamos viendo imagen en vivo y en directo de la ciudad de Volos, en donde, como tú lo mencionas, ha golpeado con fuerza la tormenta Elías. Se pronostica que el clima severo vaya a continuar en gran parte de Grecia, al menos hasta el día de mañana. Recordemos que este sistema ha estado impactando varias partes del país desde el día de ayer, y es probable que se sigan produciendo este tipo de inundaciones, de lluvias masivas en distintos puntos de Grecia. Estamos hablando sobre todo del centro y del sur de este país, ubicado en Europa, ubicado cerca del Mediterráneo. Y además de esto, se espera que haya un impacto aún más masivo en las islas, por ejemplo, en Creta, en Evia, en las Esporadas. También se supone que en las próximas horas podría darse este aumento de las lluvias, de las inundaciones, y que se puedan producir algún tipo de afectaciones a la gente. También lo que alertan, por ejemplo, las autoridades en Grecia es del impacto que podrían tener, por ejemplo, fenómenos como los truenos, los relámpagos. Por eso le han pedido a la población que se resguarde, que no esté en las zonas costeras, en las zonas de playa. Y también los fuertes vientos han podido causar daños impactantes también en distintas propiedades. Sí, imágenes en vivo. De hecho, tú lo hablabas, los truenos, relámpagos, y de hecho los estamos viendo acá. Una condición climática que podría durar por lo menos hasta el día de mañana. Efectivamente, y vamos a ver también pendientes de las alertas naranjas que están rigiendo en gran parte del territorio griego.
Y seguimos avanzando en materia internacional, ¿vale? Nos vamos ahora a la alerta que hay en Estados Unidos por los llamados turbazos. Esto es porque cerca de 100 personas se movieron por Filadelfia, saqueando, como vemos en imágenes, tiendas de lujo. Estamos hablando también de lo que ha sucedido con al menos una veintena de detenidos después de estos saqueos masivos que se han tomado varias partes de Estados Unidos. Estamos viendo a esta hora imágenes de lo que sucedió anoche en Filadelfia. Y el caos lo vemos justamente en estos videos. Es total. La policía tratando de controlar a esta turba de personas que entran masivamente a una tienda, bajo lo cual muchas autoridades han dicho que había un operativo coordinado a través de redes sociales y empezó a gestarse cuando la gente, desesperada en los comercios, los vecinos que estaban en estas zonas de Filadelfia, comenzaron a llamar a las autoridades, indicaron que había un grupo de cerca de un centenar de personas que se estaba moviendo por el centro de la ciudad, que estaba asaltando varios negocios, particularmente una tienda de la marca Apple fue atacada por un grupo de jóvenes que se llevaron gran parte de estos dispositivos. Y la policía comentó que los negocios saqueados incluyen tiendas de todo tipo. Estamos hablando particularmente de ropa, de zapatillas, deportivas también, de lujos, de vinos, de algunas farmacias. Vamos a revisar justamente parte de las declaraciones que entregaba la policía durante las últimas horas. Que esto no tuvo nada que ver con la protesta. Lo que tuvimos esta noche fue un grupo de criminales oportunistas que se aprovecharon de una situación e intentaron destruir nuestra ciudad. Importante mencionar que estos episodios que estamos viendo en Filadelfia se han registrado también en otras partes de Estados Unidos. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que se ha visto en Nueva York, en San Francisco, en Seattle, en donde los ataques coordinados tendrían que ver incluso, ¿vale?, con las bajas penas de cárcel que se enfrentan por robar al menos $1.500 o cifras que están por debajo de esa suma en algunos estados, lo cual estaría entonces, de cierta forma, motivando ese tipo de delincuentes, porque no hay otra forma de llamarlos, si están entrando a propiedad privada finalmente y robando todas estas pertenencias, y es algo que además está impactando negativamente en distintos almacenes de cadena. Por ejemplo, la tienda Target, que es una de las tiendas más conocidas en Estados Unidos, anunció el día de ayer que iba a cerrar al menos 9 tiendas en distintas partes de Estados Unidos. Tiendas que se han visto afectadas, por ejemplo, en el estado de Florida, también en el estado de Nueva York, en Washington, también en Seattle, justamente por este mismo fenómeno. Entonces, lo que tú decías, sería uno de los quizás posibles motivos, es que son bajas las penas por este tipo de delito, por los saqueos. Claro, estamos hablando de penas que incluso se reducen a sanciones económicas o a unos pocos meses de cárcel, y sobre todo la gente que coordina esas acciones criminales lo que dice es que es mucho más efectivo entrar efectivamente como parte de una turba, sacar todo esto, saquear las tiendas, que si se hiciera de forma individual. Y parte del argumento también que entregan tiendas como Target, por ejemplo, es que incluso han agredido al personal de sus tiendas. Ellos dicen, sabemos que es muy importante poder seguir hablando y sobre todo comerciando sobre este tema, pero están en juego todo el tema de la seguridad de sus habitantes y sobre todo también de sus vendedores. Seguimos hablando siempre en materia internacional. Veamos ahora lo que está sucediendo en Irak, porque aumenta el balance de fallecidos tras este incendio dramático que se registró ayer, justamente en medio de la celebración de una masiva boda que estaba dándose en el norte de este país árabe. En las imágenes registradas por testigos de esta misma boda, se ve justamente la pareja bailando cuando comienzan a caer los adornos en llamas, y el edificio en el que se desarrollaba este matrimonio estaba hecho de materiales altamente inflamables, lo que constituye una violación además a las normativas de seguridad, y por eso el fuego se propagó rápidamente. Según las investigaciones preliminares de Defensa Civil en Irak, el incendio comenzó por el uso de fuegos artificiales en el interior de este recinto, donde estaba prácticamente celebrándose una boda masiva. Entre 700 y 1000 invitados estaban en el momento de esta ceremonia. El lugar no contaba con ningún sistema de alarma de extinción de incendios, lo cual obviamente fue lo que causó en cierta parte que la tragedia aumentara y sobre todo que las víctimas siguieran aumentando en las últimas horas. Vamos a repasar también parte de las declaraciones de quienes fueron testigos de esta tragedia y también quienes lograron sobrevivir a esta boda. Estamos buscando, pero no hay nada, no hay cuerpos. Buscamos en los hospitales de la ciudad, en el departamento forense, pero nada, no hay cuerpos.
Mi hermano y mi esposa ahora están muertos, pero 2 de mis hijas están desaparecidas. Estábamos sentados aquí cuando comenzó el incendio. Si hubiera existido un solo extintor, se hubiera apagado el fuego. Pero el dueño del lugar no es un hombre honorable. Bueno, testimonios que son realmente dramáticos y las fuerzas de seguridad locales arrestaron ya a 9 personas que trabajaban en el centro de eventos, mientras que están coordinando también la detención del dueño. Y lo que ha dicho el gobierno iraquí es que se va a decretar 3 días de luto en todo el país tras lo que fuera una de las peores tragedias vividas en los últimos años. Sí, una verdadera tragedia por dar más espectacularidad al matrimonio, no con estos fuegos artificiales, pero sin las medidas de seguridad, terminó en estas imágenes dramáticas que llegan desde Irak. Efectivamente, Vale, y sobre todo el tema de no tener construcciones o infraestructura que pudiera soportar este tipo de normativas y sobre todo este tipo de eventos masivas, porque se sabe que en distintos países del mundo árabe y también en Asia, las bodas, a diferencia de lo que son un poco acá en Occidente, son eventos realmente masivos, sí, en donde, digamos, asisten una cantidad enorme de personas y en este caso sin ningún tipo de medidas de precaución para evitar la tragedia. Seguimos hablando de temas internacionales, nos movemos hasta ahora para Estados Unidos porque el expresidente Donald Trump fue acusado de inflar el valor de sus propiedades durante décadas y esto se llama en Estados Unidos cometer fraude financiero constante. La justicia norteamericana lo acusó de inflar ilegalmente los estados financieros de los activos, de los patrimonios de la empresa familiar también, conocida como Trump Organization, hasta en $2.200 millones en un solo año. Todo eso con el objetivo de obtener créditos ventajosos, beneficios económicos y de hecho que también tenemos las imágenes de lo que es la residencia de Mar-a-Lago, que fue también producto de esta acusación porque el expresidente Donald Trump arremetió después de conocerse esta decisión, sobre todo porque dijo que es un intento de esta fiscal Leticia James de cierta forma marginarlo en la candidatura. Y en lo que se dice la acusación es que esta construcción que estamos viendo en imágenes cuesta cerca de $18 millones, pero lo que dice la familia del expresidente Donald Trump es que está evaluada en $1.000 millones, que es una de las pocas peleas que tiene casada, en este caso el expresidente Donald Trump. Él dice incluso, va mucho más allá y habla de que Estados Unidos se está convirtiendo en un país comunista, dice él, porque se le están vulnerando los derechos a los ciudadanos. Él asegura que él ha construido todo su emporio siempre respetando las normas, las reglas del mercado y que realmente esto es un intento más por sacarlo de la carrera presidencial. Sí, lo hemos visto en las imágenes, ¿no? Repartiendo pizzas, bueno, intentando comprar un arma, que también es un guiño a un sector de la población en Estados Unidos que defiende la tenencia de armas, pero también siempre van saliendo nuevos casos relacionados a Donald Trump que lo llevan eventualmente a la justicia. Claro, y efectivamente la defensa del expresidente ha intentado obstaculizar la causa con algunas solicitudes de aplazamiento, pero el fallo de la juez va a tener que ver la próxima semana en cuando ya se empiece este juicio de caso civil. Y seguimos avanzando en temáticas internacionales. Veamos ahora qué sucede en Ecuador, porque una ola de violencia azota ahora la ciudad de Durán. Esto queda muy cerquita de Guayaquil, que recordemos ha sido uno de los focos, de los epicentros de la violencia en este país. En este caso, en el caso de Durán, estamos hablando de decenas de asesinatos solamente en la última semana. Autoridades estiman que son más de 20 las muertes violentas registradas en los últimos 7 días y que suman 40 todos los asesinatos que se han registrado cuando se agrega también lo que sucede en la ciudad vecina de Guayaquil. Ante la crisis de violencia en la ciudad, las autoridades ordenaron que 34 establecimientos educacionales dictaran las clases de manera virtual para evitar que los niños se enfrentaran a este contexto de inseguridad y de violencia en las calles, mientras que el presidente Guillermo Lasso amplió por 30 días más el estado de excepción decretado en el mes de julio sobre el sistema penitenciario del país. Recordemos además que todo esto surge apenas 2 semanas antes de lo que van a ser las elecciones presidenciales en Ecuador, en donde está también muy viciado el ambiente, en donde hace un par de meses atrás se fue asesinado uno de los candidatos presidenciales que iba a disputar justamente esta vuelta electoral. Sin embargo, al menos lo que ha dicho el gobierno de Guillermo Lasso es que están todas las medidas garantizadas para que se den con toda la seguridad las elecciones. Y volvemos a Estados Unidos, esta vez para ver la imagen impactante de varios migrantes que logran cruzar la frontera aprovechando de cierta forma un descuido de los guardias que estaban haciendo algún tipo de remodelaciones.
una zona en donde el muro está siendo reparado y los trabajadores de la obra habían puesto una reja únicamente como medida temporal mientras reparaba el muro entre la ciudad mexicana de Tijuana y San Diego, California. Pero esto colapsó y fue ahí cuando las familias cruzaron corriendo, como estábamos viendo en las imágenes. En un video de este momento fue compartido ya en redes sociales. Se ve cuando los migrantes cruzan, incluso junto a un perrito también que los acompaña. Y finalmente la frontera entre Estados Unidos, recordemos, y lo hemos hablado durante todos estos días, ha sido testigo de una llegada masiva de migrantes en las últimas semanas y de hecho se ha desplegado la Guardia Nacional, pero en estas imágenes que estamos viendo, prácticamente los que están en la obra no hacen nada para evitar que son gente que está dedicada a la construcción y no obviamente a estar vigilando la frontera para evitar que ellos pudieran llegar al otro lado de la frontera en Estados Unidos. ¿Te gustaba Shrek, Vale? Sí, mira, me quedé como en la primera Shrek, eso sí, yo creo. Me quedé un poco atrás. Bueno, ¿y te gustaría ir como a la casa de Shrek? Sí, de todas maneras. De todas maneras. Buen paseo. Yo creo que los fanáticos de esta película van a poder cumplir su sueño y pasar 2 noches en una réplica de la casa en el pantano del famoso ogro. Desde Airbnb detallaron que la casa es espaciosa, que se ubica en un lugar remoto entre las colinas de las tierras altas en Escocia. Y los huéspedes van a tener la oportunidad de vivir como Shrek durante 2 noches entre el 26 y el 29 de octubre para un máximo de 3 personas. Lo más relevante es que es completamente gratis. Pero los huéspedes tienen que hacerse cargo de cómo llegar hasta Escocia. Obviamente los escoceses van a ganar a todos los que viven cerquita de ahí finalmente. Quienes quieran vivir como el ogro podrán reservar la casa a partir del próximo 13 de octubre. Vivir como Shrek 2 días, esa es la invitación. Pero tienes que pagarte tus pasajes a Escocia. Hasta Escocia, así que los de Escocia ya nos llevan ventaja. Claro, bueno, nos saldría más caro por acá los chilenos, pero los fanáticos quizás lo pueden empezar a ahorrar. Sí, efectivamente. Aparte es gratis, así que hay que ahorrar solamente para los tickets. Eso es un gran ahorro. ¿Eh? Andrea Aguilar, muchas gracias. Que estén bien, buenas tardes. Que estés bien. Tu bolsillo. Información de la economía, tu bolsillo, que tenemos a esta hora con José Ignacio Atenas en 24 tarde. ¿Cómo está, Nico? ¿Todo bien por acá? Hoy día vamos a hablar de los servicios. ¿Te ha tocado llamar, Nico, alguna vez por algún problema en las telecomunicaciones, por el retail, la banca, etcétera? Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Bueno, no la pierde, ¿eh? Se realizó un estudio de la Universidad Adolfo Ibáñez de qué tan conforme estamos principalmente con los servicios al cliente. Y los números son bien llamativos. Mira, vamos a revisar las gráficas que hemos preparado porque quien lideró, quien ganó el primer lugar fue el retail, que ha tenido de alguna manera un mejoramiento en el último tiempo en su respuesta. Índice de satisfacción. Satisfacción. ¿Qué tal? Con la experiencia de servicio al cliente y el retail ha sido quien más ha ido ganando en el último tiempo protagonismo. ¿Quién lo sigue? Y aquí nos tocó en el reporteo de hoy día coincidir en que la banca es al parecer uno de los mejores lugares para poder acceder al servicio al cliente. De hecho, nos comentaban que las plataformas digitales han funcionado muy bien en el último tiempo en respecto a cómo es la respuesta finalmente de la banca. ¿Qué pasa en el sentido contrario? ¿Cuáles son los que les va peor en este sentido de satisfacción? Las telecomunicaciones. ¿Puede influir acá de que el retail y banca tienen medios directos de servicio al cliente, sí, a diferencia de telecomunicaciones que, no sé si en la gran mayoría de los casos, pero muchas veces uno le toca y sabe, ya en este no es directo con la empresa misma, sino que no es un intermediario? La tercerización es una de las principales. Y lo otro, que en estos dos primeros, según lo que nos comentaba incluso la gente, es más fácil llegar a la persona. ¿A qué me refiero con eso? ¿A quién me va a solucionar el problema? ¿A quién te va a solucionar el problema? Cuando uno llama, por ejemplo, a las telecomunicaciones, como es el caso ahí que un 13%, solamente un 13% dice que tiene una buena satisfacción, es poco, digamos, en términos de poder solucionar algunos problemas. Es mucha la grabación, mucho hablar con la inteligencia artificial que está hoy en día, y eso a la gente no le gusta. Aprete 2, de vuelta a 0, asteriscos, root de nuevo. Exacto, y ahí se complica todo. Pero quienes están en el último lugar, lo vemos acá en el siguiente espacio, tiene que ver con los servicios básicos. Mira, y tan utilizados en términos de la relación con el cliente. Exacto. Aquí nos referimos a servicios básicos. La luz, el agua, por ejemplo, son algunos de los factores que se verían una peor satisfacción finalmente como servicio al cliente. Vemos la siguiente gráfica que tenemos preparada porque ¿cuál es la lealtad? Todo esto, tener una buena experiencia, dicen los expertos, de alguna manera te genera una lealtad. Y eso queda demostrado con el retail. Más que con el producto que vende, porque puede ser un commodity, digamos, que todos tienen uno parecido, con ciertas diferencias. Aquí se nota
cómo yo hago la diferencia. Finalmente la satisfacción que te genera tener un buen servicio al cliente te lleva a una lealtad. Y aquí, como el primer lugar lo tenía justamente el retail, la lealtad con el retail es la más alta, es un 28%. En el siguiente espacio lo vemos ahí la banca. También un poco demostrando que el tener una buena respuesta, el poder facilitar... de repente los tiempos de espera son muy largos, poder llegar a una respuesta lo antes posible genera una lealtad también con la banca. Y vemos el siguiente espacio, que es finalmente quienes menos lealtad tienen, y ahí va muy de la mano lo que ocurre con las telecomunicaciones. Y lo otro que nos comentaban, por ejemplo, que pasa harto, que una de las formas, nos decían ya la gente en la calle, que de poder agilizar el llamado, el servicio al cliente con las telecomunicaciones es a través como de las amenazas, entre comillas. No, es que si yo me voy a cambiar, no, me es que cambio. yo voy a dar de baja, ¿no? Es que... y ahí te solucionan el problema. Sí, le tenemos un descuento, le tenemos una promoción por tanto tiempo y es parte de lo que se vive. Vemos el siguiente espacio porque aquí vamos a ver algo muy particular más adelante. Bueno, el 84% de los clientes aseguran de este estudio que realizó la Universidad Adolfo Ibáñez, más de 3.000 personas, comunicaron algún problema finalmente a las empresas de las cuales son clientes. De ellas, lo vemos acá en el siguiente espacio, un 64% fueron resueltos satisfactoriamente. O sea, igual una cifra bastante positiva. Importante. Y lo llamativo viene acá, en el tercer puesto, porque quien lidera las soluciones son quienes menos, la peor experiencia que se tiene, pero son quienes más rápido solucionan. ¿Y a qué va esto? Porque son finalmente servicios básicos, tal como lo dicen, por lo tanto, el quedar sin agua, el quedar sin luz es un servicio que se necesita, ojalá lo antes posible, solucionar. Para algunos, ya deberíamos empezar a incluir en servicios básicos a el Internet. Sí, claro. Porque hoy en día muchas personas, por ejemplo, trabajan en sus casas. O sea, un corte de internet. Se cayó el wifi, oye, no puedo trabajar en toda la mañana. Exacto, puede tener alguna complicación. Mira, hablamos con expertos que justamente nos señalaron más detalles de lo que se realizó en este estudio que realizó la Adolfo Ibáñez. Durante este último mes, los fondos de mayor riesgo han incidido en los malos resultados en los mercados internacionales, si bien estos se han visto compensados parcialmente por el alza del dólar en Chile en las últimas semanas de más de 4%, pero castigados también por las pérdidas del IPSA a nivel local de más de un 3%. Por su parte, los fondos más conservadores se han visto castigados por el alza en las tasas de interés de largo plazo. Ahí había un error, eso habla de los multifondos. Que vamos a estar hablando en un ratito. Vamos a estar hablando más adelante de los multifondos, pero hablaba principalmente los expertos de que el servicio al cliente es fundamental al momento de poder adquirir por la lealtad y por lo que genera hoy en día también, que es parte fundamental de el vivir, el buen vivir, tener un buen servicio, tener buenas maneras de llegar también a tener soluciones. Por lo tanto, obviamente es fundamental que el servicio al cliente se genere de la mejor manera y así las mismas empresas puedan generar una lealtad mayor, Nico, y también ir sumando clientes, porque genera este éxodo de personas al ver que no tienes una respuesta o al ver que no tienes la solución que estás buscando. La llamada experiencia al cliente. Exacto. Así que eso. Pero bueno, vamos a avanzar porque lo adelantaba ahí Ciedes con Rodrigo Gutiérrez, porque aquí estas no son buenas noticias, lamentablemente. Septiembre, hasta el día 25, faltan todavía 5 días, pero números absolutamente rojos. Lo que vemos ahí en los multifondos, solo el fondo A tuvo un aumento de 0,17%, B, C, D y E, números absolutamente rojos. Muy difícil que se reviertan en los últimos 5 días que quedan y en lo que va del año. Ahí un poco, quizás vemos dos números más azules que tienen relación con el fondo A y el fondo B, pero ya el C, el D y el E comienzan a tener un desempeño muy malo. Principalmente lo que está ocurriendo en los fondos más riesgosos con el escenario internacional, con una China que preocupa y bastante y que ha permitido, por ejemplo, el fondo A tener ese número azul solo por el dólar, que ha tenido un incremento importante en el último tiempo. Claro. Pero el fondo E ya alcanza su segundo peor año. Porque el año pasado fue muy malo también. Exacto. Pero el fondo E, el más conservador. Además, la preocupación que está ahí en el fondo E son aquellas personas que deberían estar próximos al retiro. Y siempre es bueno recordarlo, Nacho, el fondo más conservador SLE no es sinónimo de que nunca va a perder o que va a perder o que va a ser el que menos pierda. Efectivamente, está en activos que son más conservadores, menos riesgosos, pero dependiendo si la renta fija, las tasas, corto, largo plazo. Son una serie de factores. Por eso serie de factores, el dólar, decisión de la FED, etcétera, puede terminar en esta situación. Exacto, así que a tener ojo, ojalá se revierta, todavía quedan algunos meses, pero ya queda cada vez menos para que termine este 2023 y que finalice con números azules es bastante complicado, Nico, así que estamos muy pendientes a lo que pueda ocurrir con los multifondos en nuestro país. Sí. Bien. Muchísimas gracias, Nacho. Que esté muy bien, Nico. Nos vemos. Muy buenas tardes. Y vamos con otro tema. Aquí en 24 Tarde, autoridades aprobaron los protocolos de mudanza para que los residentes de los edificios evacuados por los socavones en Reñaca puedan retirar sus pertenencias de forma segura.
Mónica Holguín, a esta hora con todos los detalles. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hubo novedades durante esta jornada, sobre todo con un documento que estaba siendo muy esperado por parte de los residentes afectados del sector de los socavones en Viña del Mar. Estamos hablando del protocolo de mudanza, un documento que había sido presentado la semana pasada por la alcaldesa Macarena Ripamonti, alcaldesa de la comuna, pero que debía contar con la aprobación de la delegación presidencial. Todo esto porque hay muchos residentes que, además de la afectación emocional y propia de lo que les ocurrió, han debido esperar para poder sacar sus enseres básicos de sus domicilios. Es por ello que justamente la alcaldesa solicitó en un protocolo algunos horarios, por ejemplo, para poder realizar estas descargas desde los departamentos de más altura, poder usar los ascensores, por ejemplo. Y entre las novedades que se entregó el día de hoy por parte de la delegación presidencial es que este protocolo fue aprobado con algunas modificaciones. No hubo claridad con respecto a los horarios, por ejemplo, porque se aludió que en primera instancia se deben reunir con los vecinos, con los residentes afectados, para informarles todo previamente y posteriormente se darán a conocer a la luz pública. Sí se sabía que el municipio había solicitado un horario, por ejemplo, entre las 10 y las 13 horas, con unos pases especiales en distintas tandas de vecinos para que ellos pudieran hacer el retiro de sus enseres de las viviendas. Hay una reunión entonces que está pendiente ahí por parte de la delegación presidencial y de todo ello pudimos obtener declaraciones. Escuchemos. Este protocolo lo que define hoy, entre otras cosas, son tiempos, formas y criterios en que los vecinos van a poder asistir a buscar sus enseres. Esto va a comenzar la próxima semana, va a estar monitoreado totalmente por los distintos equipos de emergencia, junto a carabineros, bomberos, la municipalidad, Senapred, y también vamos a contar con un monitoreo constante, permanente y en línea respecto de la situación de estabilidad de terreno. Respecto de la situación de los ascensores, de acuerdo a la opinión que ha entregado bomberos, hemos definido que se puedan utilizar como transporte de carga. Claro, y era uno de los puntos también que preocupaba justamente a los residentes afectados, que era si se iba a poder hacer uso de los ascensores, de los grupos electrógenos para poder bajar sus pertenencias desde los pisos más altos. Algunos quieren efectivamente mudarse, bajar cosas de más peso y es por ello que justamente se estaba solicitando ello. Eso se va a poder hacer, pero solamente, como lo decía la delegada, para la descarga de objetos, no así para el transporte de personas, todo ello para evitar riesgos, desde luego. Está pendiente entonces una reunión con los vecinos, está pendiente también saber el horario en que se va a realizar este traspaso de los enseres de las personas que van a poder ser sacados de las viviendas, finalmente ya a más de un mes de que ocurriera el primer deslizamiento y también a más de un mes de que ocurriera la evacuación preventiva de las distintas torres ahí que se encuentran afectadas en el sector de calle Costa de Montemar en Viña del Mar. Bien, Mónica, muchas gracias. Buenas tardes. Son las 3 de la tarde con 1 minuto. Llegamos al final de las noticias. Siguen todas las informaciones, como siempre, en canal 24 horas y 24horas.cl. Que esté muy bien. Buenas tardes. Buena jornada. Con el auspicio de Súbete a tu próximo Jabal, hemos presentado 24